Rafael Iribarren, arquitecto de la mesa profesional en la red Agenda Ciudadana. Traigo hoy el tema para Agenda de sacar a Maduro sin debate. El tema político actual es sacar a Maduro, por lo menos a nivel político, pero sin debate. El 6 de diciembre votó la mayoría de los venezolanos contra Maduro. Votó por un cambio, muchos votaron probablemente por sacarlo y un porcentaje habrá votado por revocarlo, pero las motivaciones no fueron únicas y la lectura del 6 de diciembre no es unívoca. 8 millones de venezolanos votaron por la tarjeta única de la MUR, no por la MUR, ni menos por su partido. Pero además 7 millones votaron en contra, 5 millones de chavistas y 2 millones entre disidentes y votos nulos. Eso significa que la MUR ni sus partidos tienen legitimidad ni mandato menos para implantar su propia estrategia que ellos decidan al margen del país y sin debate. Lo que está planteado en este momento en el país es un debate. No fueron capaces de ponerse de acuerdo, ni siquiera consensuaron una vía para sacar a Maduro de su tesis. Después de semanas de supuestas búsquedas y debates, llegaron a ninguna conclusión. Llegaron a la conclusión de no concluir. 4 vías, dijeron. 4 vías que ninguna saca a Maduro, y eso hay que dejarlo dicho de entrada. Por una razón, porque todas serían bloqueadas por Maduro. Pero además no son vías, son campañas, estrategias candidaturales, partidistas. La enmienda, pues la estrategia de un sector de la MUR, que en este momento está personificado en Ramos Alú, por circunstancias, naturalmente. El referéndum revocatorio es la campaña de Enrique Capriles y de Primero Justicia. La renuncia es la campaña de María Corina Machado y su partido 20 de Venezuela, y la constituyente es la campaña de Leopoldo López y Voluntad Popular. Yo quiero insistir en algo: ninguna es vía para sacar a Maduro, las 4 son estrategias candidaturales, partidistas, en función de las próximas elecciones presidenciales, cuando sean, si es el año que viene, este año o el 19. De las cuatro hay que decir también lo siguiente: hay 2 que desde el punto de vista legal, técnico, serían, si hubiera institucionalidad, vías para efectivamente sacar a Maduro: la enmienda y el revocatorio. Las otras son otra cosa, pues, diferente, la cuestión de la renuncia de la constituyente, pero ese no es el tema en este momento. Quiero insistir en que ni la enmienda ni el revocatorio van a sacar a Maduro. Sin embargo, en el supuesto caso de que fueran viable su implementación, o que hubiera alguna institucionalidad mínima que lo permitiera, hay que decir lo siguiente: de la enmienda hay que decir de una vez, saca a Maduro ya. O sea, de manera que quien quiera esté en la posición de que hay que sacar a Maduro ya, con la enmienda sale ya, este año. Porque se le recorta el periodo presidencial a 4 años, se le vence ya. La Asamblea Nacional lo aprueba con mayoría simple. El referéndum aprobatorio que tendría que implementar el CNE para ver si hay voluntad electoral de aprobarlo o negarlo, y se resuelve con la mayoría simple de los votantes, sí o no, para aprobarlo o negarlo. Y en consecuencia, en unas semanas hay que hacer unas elecciones presidenciales, y en enero tendríamos un nuevo presidente de la República.
repito, la enmienda saca a Maduro ya. Sin embargo, se insiste en el revocatorio, un proceso complejísimo, muy complejo, muy borroso, vulnerable, manejable, manipulable y sobre todo riesgoso. Y que esté en el aire, claro. La enmienda no está en el aire porque es un procedimiento que lo controla la Asamblea Nacional, la mayoría de la Asamblea Nacional. En cambio, el revocatorio está atenido entre otras cosas, al CNE. Lo primero es eso. El CNE es el que va a procesar todo lo relativo al revocatorio y entre otras cosas va a contar los votos. Y en ese sentido uno se pregunta, bueno, ¿sobre qué base se está esperando que el CNE vuelva a contar los votos, en este caso del referéndum, como lo contó el 6 de diciembre, y en vez de contarlo como lo contó en el 2013, como lo contó en el 2012 y como lo contó en todos los procesos electorales fraudulentos que Chávez montó desde el 2003 para acá? Se hace un cálculo inconsistente por lo demás, ¿no? O sea, un cálculo que uno no sabe sobre qué base. Se dice, con 8 millones de votos que tuvimos el 6 de diciembre, sacamos a Maduro, seguro. Pero no hay nada que soporte esa estimación, entre otras cosas porque las disposiciones a votar en uno u otro sentido en este momento absolutamente cierto no son las mismas que hace 3 meses en diciembre. Bueno, pero el referéndum revocatorio merece, aparte, insisto, que tiene la misma observación que hacerle de la enmienda, que no va a sacar a Maduro, tiene una serie de consideraciones que es importante hacerlo, porque es tan agresiva la propuesta y es tan intensa la presión para que se dé, que vale la pena que se discuta sobre qué base se pretende, digamos, darle viabilidad a una pretensión, una campaña de ese tipo, pues, una estrategia de ese tipo. El primer aspecto que hay que decir es que se corre el riesgo de que de que se repita en 2004. En 2004, 2002, 2003, se decía que sacar a Maduro, a Chávez, era un tiro al piso. Después de que Chávez, incluso después que Chávez había derrotado el golpe de paro del petrolero. Y la oposición pide el referéndum, el único referéndum revocatorio presidencial que se ha hecho en América Latina. Y se hace en agosto del 2004 y Chávez lo gana. O sea, la mayoría votó por no sacar a Chávez. De ahí, de ese triunfo de Chávez en el referéndum, además del paro petrolero, es que se inicia el proceso de consolidación del chavismo en el poder. Y Maduro está en Miraflores por ese triunfo de Chávez en el referéndum sobre la oposición. El referéndum es un salto al vacío. Un salto al vacío no necesariamente es mortal, porque si se tienen los recursos para moverse en el vacío, pues no es mortal. Pero si no se tienen los recursos, puede ser mortal. Nada está definido después del referéndum, tampoco después de la enmienda. Insisto que la diferencia es la secuencialidad de un proceso y lo expedito de la enmienda en relación con lo abrupto, lo de choque que es el referéndum, ¿no? Nada está garantizado. Se dice, como decíamos en el 98, nada puede ser peor que lo que estamos viendo con el puntofijismo. Salgamos de él y después vemos. Resulta que después vemos, nos demostró que sí, no solamente que podía ser peor, sino que todavía sigue siendo peor. En tal caso, esa idea de salgamos de Maduro y después vemos, es tan
riesgosa y tan aventurera, tan irresponsable como fue aquella que asumimos en el 91. ¿Cómo se armaría la transición? Si estos señores, que se supone que son los dueños de la votación, que no lo son, no se pudieron poner de acuerdo, ni siquiera en el elemento clave de cómo sacar a Maduro, que se supone que es el desideratum, la cosa clave para salir de la crisis, se van a poner de ninguna manera a armar un gobierno de transición, y menos un gobierno de unidad nacional, ni siquiera de ellos, y de ellos con el resto del país, que también tendría que participar, de ninguna manera es pensable que sea. ¿Quién viene después? Hay una teoría de la necesidad de un líder, etcétera, que el problema de la debilidad de la oposición ha sido el que, con respecto a Chávez, que Chávez era un líder y que necesitábamos otro líder. ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es el líder? Evidentemente, lo que tenemos son candidatos profesionales, candidatos de siempre, mesías. Y el riesgo cierto es que a Maduro lo sustituya otro mesías o un mesías, y que tengamos otro Chávez o otro Caldera o otro Carlos Andrés Pérez, en fin, más presidencialismo, más autoritarismo, y seguimos en las mismas. ¿Cuál es el programa con el que se va a manejar el país después de la salida eventual de Maduro? No hay nada claro, y tampoco no hay debate, no se debate nada, y tampoco hay consenso, no hay consenso dentro de la MUD, y menos en el resto del país, y sin embargo vamos a sacar a Maduro. Hay un cierto consenso, incluso cierto, en relación a lo microeconómico inmediato, o a lo económico inmediato, de cómo manejar la crisis inmediata, el estancamiento, la inflación, etcétera, pero de ahí en adelante más nada. Y resulta que lo que viene es mucho más complejo y grave que lo que hay hoy, porque ¿qué es lo que se va a desmontar de lo que el chavismo montó? ¿Y qué es lo que no? Porque tampoco es que va a ser una tabula rasa, como se diría, ¿no? Con el riesgo de que los que tengan más saliva serán los que coman más harina, con el riesgo de que los viejos y de siempre factores de poder que nunca terminaron de salir completos con el chavismo, ni salieron, sean los que determinen qué va a pasar y qué no en el país, y que entonces entremos en un proceso regresivo, porque salir de Maduro y salir del chavismo, cuando salga, debe ser hacia adelante, no hacia atrás. Cualquier consenso, se dice consenso, diálogo, encontrarnos, está bien, pero es que cualquier consenso no sirve. El consenso entre cúpula, el consenso entre burocracia, no le sirve al país. El consenso entre burocracia es malo para el país. Y aquí siempre se le hace a uno referencia al pacto de punto fijo, que es un contexto completamente diferente. Hay dos subjetividades en el país hoy por hoy, después de 50 años de la caída de Pérez Jiménez. Dos subjetividades que tienen sus percepciones y sus referencias muy claras. Esas subjetividades no están en la chavista, que no está representada por el PSUV y por el Gran Polo Patriótico ni sus partidos, y es la no chavista, que no está representada por la MUD ni por la... Son dinámicas sociopolíticas de base que existen a todos los niveles. El diálogo, el consenso que hay que buscar, que hay que provocar, es entre esas dos subjetividades. El diálogo y consenso en la gente, por la vía del debate, de los problemas del país, en función precisamente de cómo manejar lo que se hizo en el chavismo y lo que no se hizo, y cómo manejarlo en el futuro.
Hay que recordar que 8 millones de personas votaron antichavistas, pero 5 millones votaron chavistas. De manera que consenso y diálogo que no se den en el seno de esas subjetividades no van a significar posibilidad de ningún avance. Sacar a Maduro vía enmienda, vía revocatorio, tiene implicaciones doctrinarias, si se quiere, importantes desde el punto de vista de la teoría política. Se consolida, si se diera esto, una perversión que ha venido dándose desde hace tiempo, pero efectivamente se ha marcado con el régimen chavista, que es la de convertir lo que es un régimen constitucionalmente definido como de democracia representativa en un régimen de mayoría. Aquí no hay proporcionalidad, ni hay representación de las minorías en ningún grado y en ningún nivel. Aquí la mayoría copa todo, prácticamente, es verdad, disimulado entre dos mayorías. O sea, la exclusión de 2 millones, 1 millón y pico, 1 millón de votos de la disidencia indica que aquí hay un régimen de mayoría sin que no hay tal representatividad. Sobre esa base se crea y se impulsa un proceso hacia la bipartidización. Aquí se viene dando el proceso de repartidización del país desde hace tiempo, ¿no? desde hace tiempo. Pero ahora esa repartidización toma el sesgo del bipartidismo. En un momento en el que el bipartidismo en el mundo está cayendo, desapareciendo, en este momento está planteada una tendencia al bipartidismo que sería una regresión y un estancamiento absoluto, ¿no? Cabe insistir en lo siguiente en relación con la idea de la mayoría y la carga que tendría sacar a Maduro por cualquier vía, que es la siguiente. En el 2012, Chávez, en su estrategia que montó una serie de elementos que inventó, etcétera, inventó uno, que fue el de que el plan de la patria, si él ganaba las elecciones, las ganó trampeado, pero en tal caso, si las ganaba, el plan de la patria iba a ser ley orgánica de la República, dicho en otros términos, una ley que nadie podía desconocer su ejecución ni su aceptación. O sea, todo el mundo a cualquier nivel tenía que aceptar el plan de la patria. No entro en el detalle de en qué consistía el plan de la patria. Claro, ¿qué suponía? Si yo gano las elecciones, yo tengo el poder para decir todo, absolutamente todo. Lo mismo que se está haciendo el 6 de diciembre. Se perdió y perdieron las elecciones a nivel parlamentario, ni siquiera a nivel de unas elecciones presidenciales. Y entonces sobre esa base se pretende como el madurismo, el chavismo perdió, entonces se le quita todo, y eso es una perversión. Ni revocatorio, ni enmienda, ni renuncia. Antes que sacar a Maduro, de lo que se trata es de impulsar un debate ciudadano. O sea, sacar a Maduro no es un problema de campaña, ni es un problema de polarización, ni entre Maduro y el Ramos Alum, ni entre Maduro en vez de eso Capriles, y en vez de eso Machado o López o X, ¿no? Y menos un problema de competencia entre quién lo saca y quién no, que es un poco lo que está sucediendo. La crisis nacional es profunda, total. No se va a resolver sacando a Maduro. Evidentemente es importante y puede ser un paso, pero sacar a Maduro no es la solución del problema del país. La solución del problema del país que está planteada en función de ¿qué? De cambiar las relaciones de poder, mientras la estructura de poder que hay en Venezuela permita su concentración absoluta, el presidencialismo, seguiremos en la crisis estructural que va.
Sacar a Maduro así, sin debate, sin nada, así nomás, saquémoslo y después vemos, puede resultar en una crisis peor. Si no se resuelve la crisis, como ya estoy diciendo que no se resuelve sacándolo, y va a continuar, entre otras cosas, porque la misma todo el mundo reconoce que es un problema de tiempo, que es muy complejo, etcétera, etcétera. Si a eso se le agrega la lucha por el poder de quienes demostradamente son capaces de luchar hasta por una botella vacía, como se dice los borrachos, ¿no? Por el poder, la lucha por el poder que sobrevendrá después de la salida de Maduro, va a generar una profundización y una complejización de la crisis. Toda polarización es regresiva, sea entre gobierno y oposición, sea entre personas. Solo activándose un nuevo sujeto político, un nuevo sujeto político no polarizado, diferente a los polos actuales, diferente al polo chavista y el polo, habrá condiciones para salir de la crisis. Por la vía de la polarización no salimos de la crisis. Podemos resolver parte de los problemas y cambiar la gestión de los problemas, pero del fondo no se sale. Polarización y partidización son dos aspectos de la misma negación de la soberanía ciudadana consagrada en la Constitución. La ciudadanización de la política es la vía para la activación de ese nuevo sujeto político. Un nuevo sujeto político plural, diverso, fluido, contextualizado, pero globalizado, que implica una nueva manera de hacer política, despartidizada, ciudadanizada, no manipulada por los factores de poder. Y aquí cabe un punto, no se trata de los partidos, se trata de la partidización. Que los partidos existan, pero lo que es una perversión es que todo se partidiza. Se trata, ciertamente, aun cuando eso no le guste a mucha gente, de promover el contrapoder ciudadano, el ejercicio de la soberanía ciudadana sobre el poder, el ejercicio del dominio ciudadano sobre lo público. Las regionales, que se está pidiendo que se suspendan, ni siquiera que se pospongan, sino que se suspendan, ¿no? De lado y lado, deben ser un momento de gran debate nacional, nuevo. Olvidémonos de sacar a Maduro, que los venezolanos se olviden de sacar a Maduro. Claro, que quieran seguir en su vía, en su campaña por el revocatorio, por la renuncia, etcétera, que siga. Pero los venezolanos debían poner la atención más en las elecciones regionales, que sí son una buena ocasión, una importantísima ocasión, no solamente para un debate, el debate que nunca se, sino para avanzar importantemente en el cambio de las relaciones de poder. Unas regionales que pueden permitir que se van a activar, pero que hay que estimular que se activen más los movimientos y liderazgos locales y regionales, en las que se neutralice la partidización y la polarización que impulsan los factores tradicionales de poder y que se rechace la imposición de candidatos negociados, candidatos puestos a dedo por quien sea, del lado del chavismo y del lado del Maduro, para que se dé un debate ciudadano sobre los problemas regionales y locales, contextualizados nacionalmente, de manera de que la gente, las comunidades, haga la agenda para los gobernadores y los legisladores que van a elegirse en esas elecciones. Y desde el punto de vista procedimental electoral, para ciudadanizar las postulaciones, las calificaciones de esas postulaciones y obviamente para definir los apoyos a los candidatos, ciudadanizarlo, despartidizarlo, de manera que por la vía de unas primarias abiertas en donde participen todo el que quiera, todo el que sea, independientemente de su posición política y partidista, sin manipulación
por parte de los partidos. De unas regionales ciudadanizadas, del debate y la agenda ciudadana que surja de ellas, de la evaluación, postulación y elección no partidizada de los candidatos, de los gobernadores y legisladores que salgan, resultará lo más que se puede lograr en este momento, un cuadro de gobiernos regionales y legislativas regionales de nuevo, plural, beligerante, de gobernadores y legisladores que no le deben nada al poder central. Va a darse o puede darse un nivel, una instancia de poder fáctico, que es el de las gobernaciones, y después de la que sí va a confrontar a la regional, al poder central, al poder fáctico central, y que va a imponer, entre otras cosas, que se convoque, y que va a convocar el Consejo Federal de Gobierno, que debe dejar de ser un escenario para la vera de paja del que sea, y que se convierte en una instancia de nivelación entre lo regional y lo nacional. Las regionales, además, el debate ciudadano y la agenda a desarrollar en ese debate ciudadano serán de hecho el primer momento de un proceso popular ciudadano constituyente. Muchas gracias. Yo invito a leer en el blog de Red Agenda Ciudadana nuestro trabajo sobre esta materia.